Y ahora en este computador, con permiso de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Bueno, el Moodle ya se activó, pero igualmente yo seguí aquí con la idea de que usemos YouTube. Es mejor seguir con este plan B porque no sabemos si de pronto otra vez vuelva a caerse el Moodle. Entonces ya yo realicé algunas copias de todo, me estaban preguntando que cuáles eran los talleres. Entonces aquí les subí el enlace, ¿listo? Acá pueden encontrar un enlace en la lista en la playlist de la asignatura y ustedes acceden acá y pueden encontrar todos los talleres. ¿Listo? Para el que me estaba pidiendo el taller de determinantes, bueno, ahí lo pueden encontrar todo en orden. Incluso ahí tienen también el taller evaluación final. ¿Listo? Entonces a ustedes hace media hora, bueno, 40 minutos, no sé, les llegó un correo de los puntos que deben realizar aquí. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es como una recopilación de todos los ejercicios que hemos venido realizando prácticamente. El que haya hecho pues los talleres a conciencia, pues seguramente podrá hacer esto rápidamente. La última parte es sobre el tema de vectores, que es el que estamos viendo. ¿Listo? Respecto a las clases que les comento, pues como debido al encuentro de integrales, como se perdió a tiempo, tocó reponer clases. La clase anterior, muy pocos me dijeron que habían visto la clase. Entonces, pues quiero hoy avanzar algo de tema con ustedes sobre las operaciones con los vectores y el martes como tal ya terminar el curso, ¿sí? Irme contento con que ya todos los temas que digamos teníamos en el cronograma, los vistos. Entonces no sé qué opinan ustedes, si estaría bien que la última clase fuera la siguiente semana, el martes. ¿Les parece, muchachos? Igual vamos a tener horarios de asesoría toda la siguiente semana para los talleres. Ustedes simplemente me dicen y nos conectamos y dedicamos 2 horas a asesoría. ¿Qué les parece, muchachos? Sí, profe, sí, señor. ¿Dudas? Te escucho muy pasito, Brian. ¿Me quieres decir algo? Sí, estoy de acuerdo. Es que no sé qué pasa con ese micrófono. ¿Con tu micrófono? Sí, sí, señor. Sí, pero entonces, ¿qué me estabas diciendo? Voy a intentar aquí hacer el esfuerzo. Que sí, o sea, que sí está bien. Ah, ya. Bueno, listo. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Entonces, la siguiente clase terminamos. La pregunta me imagino que de una sería, pues, entonces, ¿para cuándo entonces vamos a entregar este taller? No sé si les queda bien, ¿les parece el 26, el viernes 26? Entregar el taller, ya entregar todo, toda su carpeta, entregar la evaluación diagnóstica, todo completo para calificarlo, digamos que ese fin de semana. De todas maneras, yo voy a estar en la semana revisando carpetas y tal vez de pronto enviándoles eh, lo que vaya, digamos, calificando para que vayan viendo sus notas. ¿Listo? Profe, ¿cuál era la fecha? Disculpe. Viernes 26. Ok, ok. ¿Sí? O sea, tienen este fin de semana y parte de la otra semana para que realicen ya saben cómo es, ¿no? Realizar el notebook, hacen los 5 puntos, lo hacen todo en un notebook. Acuérdense que ahí en el notebook también pueden verificar si las cosas las hicieron bien o las hicieron mal. Ya ustedes saben todo eso, mejor dicho. Ustedes ya saben usar Python para verificar cada uno de los puntos. Y acuérdense que a lo último de ese notebook insertan el video, lo suben a YouTube y lo insertan ahí, para que me quede fácil revisar el notebook y calificarlo. ¿Listo? Importante, muchachos, los dos videos para probar la asignatura. Si usted solo tiene uno, no alcanza a pasar la asignatura. ¿Listo? O sea, si usted dice, ay, no voy a hacer la evaluación final y ya, y no hizo la evaluación diagnóstica, no subió el video como evidencia que me demuestre usted explicándome que efectivamente usted aprendió en este curso, pues difícilmente pues puede aprobar la asignatura, ¿vale? Bien, bueno, entonces, no siendo más, yo creo que ya podemos
continuar. Creo que ya les dije lo más importante, ya les envié los correos que necesitábamos. Menos mal nos habilitaron el Moodle. Y estábamos entonces, ¿en qué quedamos la vez pasada? Otra preguntita, muchachos. ¿Ustedes ya hicieron la evaluación de los profes? Es que me llegó un correo, creo que antier, que les avisáramos a ustedes que ya en Escolaris pueden hacer la evaluación de los docentes. ¿No lo han hecho? No, profe, aún no. De mi parte ya. Ah, bueno, los invito a que la realicen. Recuerden que ahí tienen una opción para escribir observaciones. Entonces, después, lo que me pasa a mí en particular, pues un consejo que les doy para todas las evaluaciones que les hagan a los demás profes, es que si colocan observaciones, es que a veces piensan que las observaciones son para decir cosas malas, ¿sí? O bueno, críticas constructivas al profesor, digámoslo así. Y a veces no escriben, digamos, cosas que también animen a los profesores, ¿sí? Y uno se pone a leer todo eso y todas las observaciones son cosas que, digamos, son críticas constructivas y uno no ve por ningún lado como que de pronto bondades de la clase de uno. Entonces les recomiendo que, pues casi como escriben también cosas, pues también tienen la posibilidad de escribir ahí cosas buenas, ¿listo? No lo digo por mí, lo digo en general, a todos los profes. Bueno, entonces quedamos en las operaciones con vectores, ¿cierto? Si no estoy mal. Quedamos en la suma de vectores. ¿Por qué propongo la siguiente clase, muchachos? Porque la clase anterior yo me devolví, si ustedes se dieron cuenta, me devolví un poquito, porque vi que varios no asistieron a la clase, entonces decidí devolverme un poco. Y estábamos acá en la suma de vectores, ¿no? Vimos aquí la suma de vectores, luego llegamos a esta, les expliqué la generalización, cómo se suman vectores ya en cualquier dimensión. Y creo que nos faltó revisar esto, cómo se hace, digamos, en Python, ¿no? La suma de vectores en Python. Entonces voy a bajar por acá. Rápidamente, ¿dónde está? Acá, mire. Entonces en este notebook pueden apreciar cuál fue el ejemplo que hicimos la clase pasada. Sumamos los vectores 4, 1, 1, 3, ¿no? Entonces, miren, yo puedo poner aquí en Python, acuérdense que un vector se define con esto, con matriz, como una matriz columna. Entonces pongo aquí 4, 1. ¿Y cuál es el otro vector? 1, 3. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a correr esto. Sí, bueno, el módulo está diseñado para que sea compatible. Aquí, miren, el módulo entonces les grafica. Esos son los dos vectorcitos que tenemos. El vector suma, ¿dónde estaría? Revisemos el vector suma. Entonces yo le puedo poner aquí una coma y pongo A más B, ¿sí? Para que me grafique el vector suma. Entonces le doy correr y miren dónde está el vector A más B. ¿Qué dijimos la clase pasada? Que para sumar vectores gráficamente, ¿cómo se hace, muchachos? ¿Alguien me podría recordar? ¿Qué les comenté acerca de la suma? Gráficamente, ¿cómo lo hacemos? Ah, muchachos, ¿cómo le... Poniendo la cola de uno en la cabeza del otro. Muy bien, hay que trasladar el vector, digamos 1, 3, se coloca en la cabeza de ¿qué? Del 4, 1, ¿sí? Y el punto que va desde el inicio hasta el final, ¿sí? De ese vector es el vector que es el vector suma, ¿sí? Corresponde al vector suma. Entonces uno puede hacerlo aquí, miren, pone una coma y pone como una lista el punto donde quiere que inicie el vector para verificarlo. Entonces quiero que inicie en el punto 4,1, ¿no? Y allá que quiero trasladar el vector que este vector de acá, que es el vector 2, o sea, el B, que para mí es el B, ¿no? Ese sería vector 1,
Este sería el vector 2, este sería el vector 3, y todo este que estoy haciendo, que es un vector que va a iniciar en el punto 1, y ahí traslado el vector B. O sea, aquí pongo en una lista, pongo el punto y B, ¿cierto? B. Entonces voy a trasladar a B, que inicia ahora en este punto. Entonces, miren, le voy a dar correr y verificamos que efectivamente llega a la cabeza de este. ¿Sí? Entonces, sí, ese es el vector que suma. El vector suma es 5,4. Entonces nos dimos cuenta que la suma de vectores entonces se hace que componente con componente. Sumo las de X, sumo las de Y. Y si tuviera más dimensiones, sigo haciendo ¿qué? Lo mismo, ¿listo? Bueno, entonces, eso respecto a la suma de vectores, si ustedes, bueno, este es un ejemplo, digamos, en 2 dimensiones, pero uno podría revisar un ejemplo, digamos, en una dimensión. ¿Cómo sería en una dimensión? Por ejemplo, tengo el vector 5, el que tiene solo una componente, ¿cierto? Una dimensión 5 y menos 3. Entonces, si yo lo sumo, pues me va a dar el vector que en una dimensión me queda el vector que 2. En física, ¿cómo ustedes hacen esto? En física, recuerden que ustedes les dicen que tienen el vector velocidad 5i, el vector, digamos, otro vector velocidad menos 3i, o un vector desplazamiento, y entonces ustedes lo suman y les da el vector ¿qué? 5 menos 3, 2i, ¿sí? Y gráficamente, ¿cómo sería? Miren, yo puedo graficar el vector 5 y menos 3. Miren, grafico el vector, voy a hacerlo paso a paso. Grafico el vector 5 y menos 3, mírenlo ahí. Bueno, quedaron con igual color. Voy a darle color otra vez para que queden con diferente color. Mírenlo acá. Ese es el vector 5, el que va de acá. Y acá tengo el vector menos 3. ¿Cómo tendría que hacerlo? ¿Cómo sería gráficamente la suma de ellos? ¿Cómo la puedo apreciar? Verificar. ¿Qué tendríamos que hacer? Según lo que acabamos de ver. ¿Qué tendríamos que hacer, muchachos? ¿Colocar qué? Quiero hacer la suma de este con este, pero quiero hacerlo aquí gráficamente. Tendríamos que colocar en la cabeza de quién. Bueno, ya sea en este o en este, en cualquiera de los dos, en cuál nos queremos parar, en este. ¿Sí? Este es el vector 1. En la cabeza del vector 1 voy a colocar el vector 2. ¿Estamos de acuerdo? Miren, lo voy a hacer aquí. Entonces, coma. Entonces pongo en ¿cuál es la cabeza? ¿Qué coordenadas tiene esta cabeza? 5, ¿qué? 5,0, ¿no? Entonces en 5,0, voy a trasladar el vector ¿qué? El vector B. Miren, le voy a dar correr. A ver qué visualizamos. Miren, le doy correr. Y miren lo que obtenemos. Este vector naranja, un vector naranja que va ¿de dónde? De aquí hasta acá. Y entonces, ¿cuál sería el vector suma? ¿El que va de dónde? Del origen hasta qué? Hasta la cabeza de este, ¿sí o no? Miren, voy a poner A más B. Démosle correr. Ahí tenemos los 4 vectores. ¿Ven? Ahí está. Entonces, el verde es el vector 5,0. Si este vector se traslada a la cabeza de este, entonces me quedaría el vector ¿qué? Me queda un vector que va de aquí hasta acá, miren, que es este, el vector 3, el vector 3. Sí, mírenlo acá. Es este azul que va de aquí a acá, miren. Me toca seleccionarlo por aquí. Y el vector suma sería el que va de aquí a acá, que es 2, que efectivamente nos dio 2. 5 menos 3, 2. Bien, o sea, se sigue cumpliendo para una dimensión esa regla que teníamos, que la regla del paralelogramo. ¿Sí estamos de acuerdo o dudas hasta el momento, muchachos? En 3 dimensiones, miren que en 3 dimensiones se sigue cumpliendo también. Tengo 1, 2, 3, 5, 6, 3. Tengo estos dos vectores. El vector suma, aquí lo puedo hacer en Python, miren. El vector suma es 6, 8, 6, porque sumo las componentes en X, en Y y en Z. Que lo quiero hacer como lo hacíamos en física, pues sería el vector IJK, ¿cierto? Defino los vectores IJK y acá miren entonces cómo lo sumamos y miren lo que nos da la suma. Nos da 6i más 8j más 6k. ¿Y gráficamente cómo sería? Pues revisémoslos acá gráficamente. Voy a borrar esto. Miren que gráficamente sería. Voy a graficar el vector A y B. Miren ahí el vector A y B. ¿Sí? Ahora voy a graficar la suma. Voy a colocar aquí coma. Graficar el vector A más B.
Démosle correr. Y noten que efectivamente nos dio un vector que se encuentra. Sí, mírenlo acá, el vector suma, es el grisecito. ¿Y cómo verifico que ese es el vector suma? Porque puedo trasladar a la cabeza del vector 2 el vector que 1, ¿no? Entonces, miren, voy a construir aquí un vector que sea, que inicie en el punto que, aquí, que es 5,6,3, 5,6,3. Y ahí voy a trasladar el vector que, a la cabeza de este voy a trasladar el vector este, el vector 1, el vector A. Entonces, miren, le voy a dar correr. Y acá podemos verificar que efectivamente se cumple la que. Queremos que corra. Miren, se cumple también la regla del paralelogramo. ¿Sí la ven? Miren. ¿Listo? Este vector al trasladarlo acá. ¿Qué tal? ¿Chévere? Bueno, entonces así es como se suman los vectores. Bueno, aquí les dejo una actividad, ¿sí? Para sumar más de 2 vectores, 3 vectores, ¿cómo sería? Sí, ahí se las dejo para que la intenten hacer con vectores en 2 dimensiones y revisemos las propiedades que tienen la suma de vectores. Entonces, ¿qué propiedades tienen la suma de vectores? Se las dejo por acá. Entonces, la suma de... esto me quedó como un poco pixelado. Mi impresión. Permítanme. Copiar y se las dejo acá. Listo. Entonces, la suma de vectores es... Primero es clausurativa, ¿sí? Si yo sumo dos vectores, si sumo dos vectores, A, B y C, son vectores que se encuentran en el espacio vectorial Bn. Entonces, si yo sumo dos vectores en ese espacio, pues el vector suma sigue estando en ese mismo espacio, ¿no? Porque se suma, ¿qué? Componente con componente. La suma de vectores también es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A, ¿sí? La suma de vectores es asociativa. Puedo sumar A más B y luego con el vector C, o sumar primero B y C y luego con el vector A. Eh, También tenemos la existencia de un elemento neutro. ¿Alguien me podría decir entonces cuál sería este vector que está acá? Este que está acá, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué vector sería? Este ser, ¿qué representará? ¿Cuál será el módulo en la suma de vectores? Un vector que vimos al comienzo, cuando hablé de los tipos de vectores que podíamos trabajar. Se llama el vector ¿qué? El vector nulo. ¿Listo? Este va a ser el vector nulo. Es el módulo en la suma de vectores. Entonces, inmediatamente teniendo ese vector nulo, ¿sí? Pues puedo plantear que podemos plantear esta propiedad que se encuentra acá, ¿sí? Que es que a todo vector, seguramente a todo vector, le voy a poder encontrar otro vector, ¿sí? Que se va a llamar el vector ¿qué? ¿Cómo le llamaríamos a este? El vector ¿qué? El vector opuesto, ¿cierto? Que es un vector que al sumarlo con él me da el vector ¿qué? El vector nulo. Entonces, un ejemplo, supongamos que yo tengo un vector A que es igual a 5,3, 5,3 menos 4. ¿Cuál creen ustedes que es ese vector A, el vector opuesto que lo llamamos menos A? Tal que al sumarlo con el vector A me da el vector ¿qué? Me da el vector nulo. ¿Cuál será ese vector? Muchachos, ¿están ahí? -5, -3 y 4. Menos 5, muy bien. Aquí pongo menos 5 para que al sumarlo con 3 me dé 0. Acá pongo el vector menos 3 para que al sumarlo con 3 me dé 0. Y aquí pongo el vector 4 para que al sumarlo con menos 4 me dé 0. Muy bien. Ese es el vector, lo que vamos a llamar el vector opuesto.
Y ya, esas serían las propiedades. Aquí yo les dejé algunas actividades, bueno, si la quieren completar, si no, no hay problema. Acá hay algunas actividades en Python para ir verificando, así como hicimos con las matrices, eh, para verificar las propiedades. Por ejemplo, miren, analíticamente, cómo podemos verificar la propiedad conmutativa. Yo construyo aquí un vector al azar, miren, un vector al azar, ¿sí? Este está en B2, si tiene dos filas, una columna. Construyo acá otro vector B al azar, este vector. Aquí lo sumo, hago A más B, miren lo que nos entrega, y aquí puedo hacer B más A. Y me doy cuenta de que las dos cosas son iguales. ¿Listo? ¿Cómo sería gráficamente esa verificación? Pues podríamos graficar, voy a borrar todo esto, miren. Voy a hacer esta verificación, voy a hacer la verificación gráficamente. Gráficamente sería así. Gráfico que hago la gráfica de, este es el vector A y B, y aquí hago A más que, A más B, ¿sí? Coma, y si ponemos, y si gráficamente ponemos que B más A, ¿cierto? Miren que nos da que queda uno encima del otro, ¿sí? A más B y B más A. ¿Listo? Bueno, también lo podría ver que aquí, ¿cómo se está sumando este? En la cabeza de qué? En la cabeza de, en la cabeza del vector, en la cabeza del vector A, en la cabeza del vector, ¿cuál es el vector A? Este es el vector A. En la cabeza del vector A trasladamos el vector ¿qué? Trasladamos el vector B. La cabeza de A es ¿cuánto? 3,0, ¿no? Entonces yo pongo aquí 3,0, 3,0, coma, y traslado el vector ¿qué? Y traslado el vector B. Nos vamos a graficar. Ahí está, ¿sí? O también podría verificarlo de la otra manera, ¿no? Miren cómo podría verificarlo, coma. ¿En la cabeza de qué? En la cabeza del vector B, que es -4 -2, -4, -2, trasladar ahora el vector que... Ah, miren que estoy poniendo dos instrucciones, o sea, aquí me va a generar dos gráficas diferentes. Yo puedo separar con una coma. Sí, se me generan dos gráficas diferentes. Miren, ya las vemos acá. Mirenla aquí. En esta se trasladó en la cabeza de este vector se trasladó a la cabeza de este, y pues la suma es el que va de aquí a acá. ¿Sí? En esta fue que en la cabeza del vector B se trasladó el vector A y la suma es el que va de aquí a acá. ¿Sí? Entonces miren que se cumple. ¿Sí? Se cumple la propiedad que conmutativa. Y bueno, así tenemos aquí, ahí pueden seguir verificando las demás que propiedades, la propiedad asociativa, la propiedad, en fin, pueden seguirlas verificando ahí. Por ejemplo, la propiedad asociativa aquí la verifiqué con vectores en 3 dimensiones. ¿Sí? Bueno, sigamos mejor. Dejemos esto acá, sigamos más bien con la otra operación, que es la resta de qué? La resta de vectores. Entonces vamos a colocar aquí resta de vectores. Y vamos a hacer un ejemplo. Resta de vectores. Entonces también vamos a abordar la resta de vectores, así como yo hice la suma gráficamente y analíticamente. Aquí también vamos a revisar la resta de vectores gráficamente y analíticamente. ¿Listo? Gráficamente y analíticamente. Y analíticamente. Entonces vamos a dibujar aquí. Tengo acá un vector. Grafiquemos, coloquemos aquí en escala. Digamos que esto es 1, 2, 3,
acá es 1, acá es 2, acá es 3, acá tengo menos 1, acá menos 2, acá menos 3, acá tenemos menos 1 y acá tenemos menos 2. Entonces, supongamos que tengo aquí el vector 1, 2 y por acá tenemos el vector 3, 3, 2. Tenemos el vector 3, 2. Bueno, 3, 2 no. Coloquémoslo más bien así, 3, 1. 3, 1, el vector que va de aquí a acá. ¿Listo? Este es el vector, a este lo vamos a llamar el vector A y a este lo vamos a llamar el vector B. ¿Sí? Y nos piden encontrar el vector A menos B. Sí, vamos a hacerlo gráficamente, analizándolo gráficamente todo esto. El vector A menos B, ¿qué será? El vector A menos B es tomar el vector A, ¿cierto? Y sumarlo con el vector ¿qué? Menos B. ¿Estamos de acuerdo que ese es el vector A? El vector A menos B es sumar A con el opuesto del vector B. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, bueno, si lo vamos a hacer gráficamente, encontremos el opuesto del vector B. ¿Cuál será el opuesto? ¿Cuál será el opuesto? Menos 1 y menos 2. Ah, no, menos 1. ¿Menos 1 qué? Muy bien, el vector opuesto. El vector opuesto es un vector acá que tiene la misma magnitud y la misma ¿qué? Dirección, porque está en la misma recta, pero tiene ¿qué? El sentido ¿qué? Sentido opuesto. ¿Sí? Su sentido es el opuesto. Ese es el vector opuesto. Un vector que tiene sentido opuesto, pero conserva la misma magnitud y dirección. Entonces, este sería el vector ¿qué? Menos b. Y ahora, ¿cómo hago para sumar? Según lo que hemos visto, ¿cómo hacemos para sumar este vector b? ¿Cómo lo sumamos con el vector a? ¿Qué idea se les ocurre? Ese vector menos b con el vector a. Poner la cola del B en la cabeza del A. ¿La cola de quién? De menos b, ¿no? Sí, señor. Sí, o sea, trasladarlo de tal manera. ¿Sí? Corremos 1, bajamos ¿qué? 2. Entonces también corro 1, bajamos 2. 1, 2. O sea que estaría como acá. Listo. Entonces, ¿cuál sería el vector a menos b? ¿El que va de dónde? De 2 a menos 1. Sería el vector que va de aquí a acá. ¿Sí o no? Este sería nuestro vector a menos b. Pero miren esto tan chévere. Este vector a menos b es el mismo que va de la cabeza de b y llega a la cabeza de a. Entonces, miren la moraleja de todo esto. Si usted quiere encontrar el vector a menos b, pues el vector a menos b es un vector, mira de izquierda, de derecha a izquierda, qué pena. Es el vector que sale de b, que sale de la cabeza de b y llega a la cabeza de qué? De a. ¿Listo? Y entonces miremos analíticamente. El vector a, ¿cuál era? Era un vector de coordenadas ¿qué? 3, ¿qué? Coma 1. 3,1. El vector b era un vector de coordenadas 1. Ay, como que le embarré. Yo es que 1,2, ¿no? Eso está mal. Acá tengo mal mi dibujo. Este vectorcito iba hasta acá, ¿no? 1,2. Ahora sí se ven bien. Yo sí decía, veo como raro este. Mírenlo acá. Entonces este es mi vector b. B es 1,2. Y noten que el vector a menos b nos dio ¿cuánto? Según la gráfica, ¿cuánto nos dio el vector a menos b? Es el vector de coordenadas que 2, ¿qué? 2, menos 1. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo acá? Se hizo 3 menos 1
2. 1 menos 2 menos 1. O sea, se restan tal cual componente con componente. ¿Listo? Que en Python, ¿cómo podemos probar esto? Bueno, ahora generalicemos un poquito. Vamos a generalizar esto que acabamos de ver. Entonces, esto se puede, eso que acabamos de ver en 2 dimensiones, se puede hacer en más dimensiones. Voy a llevar esto, copiar y se los voy a dejar acá. Entonces, la resta, entonces, ¿cómo se hace? Para vectores en otras dimensiones. Entonces, tenemos nuestro vector A, nuestro vector B que pertenece a Bn. Entonces, tengo mi vector A, miren, tiene n componentes. Tengo mi vector B también con las mismas n componentes. Entonces, el vector A menos B, ¿sí? Pues se define como el vector A sumándole el opuesto de B. Pero el opuesto de B sabemos que es un vector cuyas componentes son las opuestas. Todas, ¿sí? Las componentes que están aquí son opuestas, ¿sí? Son los opuestos a los números que se encuentran acá en las componentes de B. ¿Listo? Luego, al sumarlo, pues, ¿qué va a ocurrir? Sabiendo que la suma se hace componente con componente, pues va a quedar A1 menos B1, A2 menos B2, así sucesivamente hasta N menos Bn. Gráficamente, lo que acabamos de apreciar, ¿sí? Lo que acabamos de ver, solamente se puede visualizar para cuando el espacio es en 1, 2 o 3 ¿qué? Dimensiones. Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Lo que nos dimos cuenta es que cuando yo tengo el vector ¿qué? Si usted tiene su vector acá, ¿cierto? Y tiene su vector A y tiene su vector B, y a usted le dicen A menos B, pues es el vector que sale de la cabeza de ¿qué? De B y llega a la cabeza de ¿qué? De A. ¿Listo? Esa sería como la, la moraleja de todo esto, ¿sí? Bien, muchachos. Bueno, acá hay la explicación, digamos, en un plano cartesiano. No sé si esta ya se les había explicado, les había explicado la suma acá, miren. Creo que esta no se los había dicho. Miren, voy a poner con colores para que se den cuenta que es la suma de componente a componente. Este es la componente de A en X, ¿sí? Esta es la componente de A en Y. Miren, la vamos a poner aquí con este color. Con verde vamos a poner la componente de B en Y. Esta es la componente de B en Y. Con amarillo vamos a colocar la componente de B en X. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo aquí, miren gráficamente, yo puedo trasladar, yo trasladé aquí, aquí se trasladó, aquí se colocó el vector A. No, se trasladó el vector A. Ahí está el vector A, trasladado. Luego, si ahí está el vector A trasladado, entonces podemos decir que esta distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Es A en X. Bueno, es aquí, pero podemos verla también acá. Y esta que está acá, esta sería el azul, aquí pongo el azul, porque esto sería la componente de A en Y. Esta verde que está acá, miren, lo puedo colocar exactamente aquí. Y entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente la suma, que es todo el que va de aquí a acá, miren, la suma es el que va de aquí a acá. Pero este es el vector suma, el que va de aquí a acá. Entonces fíjense que toda esta distancia que hay de aquí a acá es lo amarillo más lo rojo. O sea que es A en X más A en eje más B en X. ¿Sí o no? Y toda la distancia que hay aquí es lo azul más lo verde. O sea que esto es A en Y más que más B en Y. Mire, gráficamente. Más A en Y. ¿Listo? Ahí lo podemos ver. La regla del paralelo 1, pero ya con un
sistema, mirándolo en el sistema coordenado. Pues aquí está pasando lo mismo. ¿Listo? También ocurre lo mismo. Nos damos cuenta que es simplemente la resta de qué? De la componente acá en X con la componente en X de este con este, de la componente en Y de este con este, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, alcanzamos entonces a ver. Bueno, en Python, digamos tengo el vector 3112. Bueno, ¿cuál fue el que yo me inventé aquí? Me inventé 3112. Ah, sí, son los mismos que están acá. Entonces, miren, 3112. Le doy correr. Entonces en Python pongo A menos B y él me hace la resta. ¿Sí? De forma analítica. No, pero yo quiero verla de forma gráfica. Pues mire, se le tiene. También la podemos ver de forma gráfica. Entonces, si quiere grafique A y B, le doy aquí. Plop, ya es el A y el B que definí arriba, ¿no? Entonces yo simplemente doy aquí correr. Entonces miren el A y miren el B. Pero no, yo quiero que me grafique la resta. Entonces ustedes le ponen coma acá, le dicen grafíquenos A menos B. Entonces le damos correr. Y fíjense lo que me aparece. Ya, ahí está el vector resta. ¿Dónde está el vector? Es el 3. Este es el vector resta. ¿Sí? Entonces uno dice, ah, pero este vector tiene que ser equivalente con el, como, dice A, como dije A menos B, pues tiene que ser equivalente al vector que sale de la cabeza de B. ¿Cuál es la cabeza de B? Es 2, ¿no? Equivalente con el vector que sale del 1,2, coma, y llega al otro punto, que es el punto, miren que lo pongo como punto. Y el punto de acá es 3,1, 3,1. Y le doy correr y miren que puede uno visualizar rápidamente. Bueno, ahí se ve, está muy tenue. Le voy a dar correr otra vez, ¿eh? Entonces, voy a dar correr porque está como muy tenue. Ya. Entonces miren ahí. Miren que el vectorcito que va de aquí a acá, que sale de qué? De B y llega a, es este mismo acá que es A menos B, que es el vector 13. Este se llama vector 1. Este lo pone el programa como en este orden, vector 1, vector 2. Ese será el vector 3 y este es el vector 4. Entonces noten que el vector 4 efectivamente es equivalente con el vector 3. Son el mismo. ¿Qué tal? ¿Chévere o no, muchachos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a revisar esto. Creo que si alcanzo, si tengo 10 minuticos. Ah, se me cerró. No, se me cerró. Miremos la multiplicación por un escalar. ¿Qué pasará cuando multiplicamos un vector por un escalar? Bueno, se haya borrado mucho. Bueno, mientras carga, revisemos entonces aquí en el notebook, ¿sí? Entonces, miren esto. Eh, voy a hacerlo así mejor. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a explorar aquí. Tengo el vector, vamos a graficar un vector, ¿sí? ¿Cuál es este vector? No, vamos a definir otro vector. Y defino aquí. Démosle correcto. Vamos a definir aquí. Voy a ponerle a este A. Miren, tenemos el vector A 2,4. ¿Listo? Ya le di aquí correr. Vamos a graficarlo. Miren el vector A 2,4. ¿Sí? Este es el vector 2,4. ¿Será que ya cargo?
Bueno, se perdió lo último que pegué aquí, pero no importa. Ahorita se los pego, pero coloquemos aquí rapidito esto. Vamos a ver multiplicación. Multiplicación de un escalar, por un vector. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un vector por un número? Entonces, lo mismo, muchachos. Vamos a mirar lo que rápidamente aquí, geométricamente, ¿qué pasa? Geométricamente. Y vamos a analizarlo aquí. Y vamos a analizarlo aquí gráficamente. ¿Listo? ¿Ok? Geométricamente, bueno, gráficamente y aquí analíticamente. ¿Listo? Analíticamente. Entonces, coloquemos como ejemplo ese vector que había graficado allá. El vector, voy a poner aquí una escala. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4. Acá -1, -2, -3, -4, -1, -2. Alarguémoslo un poquito. -1, -2, -3, -4. Entonces supongamos que teníamos el vector. ¿Cuál era el que tenía acá graficado? El vector 2, 2, 4. Vamos a graficar aquí el vector 2, 4. 2, 4. O no, grafiquemos 1, 2 mejor. 1, 2. Sí, 1, 2. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál será, sí, gráficamente, dónde se encontrará el vector? Si este es el vector A, muchachos. Si ese es el vector A, gráficamente, ¿dónde se encontrará el vector 2A? Pero todo haciéndolo geométricamente, o gráficamente, como quieran llamar. Geométricamente o gráficamente. Gráficamente. ¿Qué entendemos por 2 por A? ¿Qué entendemos por 2 por A? 2 por A, ¿cómo lo puedo ver? En los números reales, ¿qué significa 2 veces el A? En los números reales. 2 veces el A, ¿qué significa? Que A se sumó ¿cuántas veces? 2 veces, ¿sí o no? Es decir, que el vector 2A yo lo puedo interpretar como el vector A sumado con él mismo, ¿sí o no? Y si yo voy a sumar el vector A con él mismo, pues tendría que colocar en la cabeza de A otro vector igualito a A, ¿sí? Que inicie desde la cabeza de A, ¿sí o no? Por lo que sabemos, por la forma en la que sabemos que se suman. Entonces corro 1, subo ¿cuánto? Subo 2, es decir que el vector me va a quedar como por acá, ¿sí o no? Y la suma sería el que va desde el origen hasta ¿qué? Desde el origen hasta la cabeza del último. O sea que este sería mi vector que el rojo será el vector 2A. Entonces fíjense que hago que el vector A, analíticamente, ¿no? El vector A es el vector de componentes que 1,2, ¿sí o no? Pero cuando hacemos con rojo el vector 2 por A, ¿cierto? Que es 2 por el vector 1,2, gráficamente, ¿qué nos está dando? ¿El vector qué? Miren acá, ¿qué nos dio? ¿El vector qué? De coordenadas 2, ¿qué? 2,4. Entonces esto les da una idea de cómo es que se hace la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué estará pasando? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué está pasando cuando hago el escalar multiplicado por el vector? Por así decirlo, se multiplica por cada una de las entradas. Multiplica cada una de las entradas que están acá. ¿Listo? Entonces, miren, de tarea, traten de ir mirando qué será entonces un medio por el vector A. Vamos a hacer azul. ¿Qué será
menos 2 por el vector A, ¿sí? ¿Y qué será? Digamos, menos 1/2 por el vector A, ¿sí? Y analicemos qué es lo que está pasando con el K, ¿sí? O sea, traten de colocar el K, miren. Ya no alcanza, esto ya lo terminamos la próxima clase. La próxima clase ya es la última clase. Ya termino todas las operaciones. Pero miren que si uno pone en una recta numérica, ¿sí? Si uno hace K por el vector A, si uno hace K por A y pone el K, si la constante K por la que le está multiplicando, traten de mirar qué está pasando cuando el K está entre qué. Cuando el K está, es un número entre -1, es un número negativo. ¿Qué pasa cuando el K es un número positivo? ¿Qué pasa cuando el K está entre 0 y 1? ¿Qué pasa cuando el K está entre 0 y -1? ¿Qué pasa cuando el K está entre -1 y 1? O sea, ¿qué pasa con el vector original? ¿Sí? Aquí alguien podría decir que qué ocurrió. ¿Qué le pasó al vector rojo? ¿Qué le pasó al vector rojo con respecto al vector original, el A? Cuando lo multipliqué por 2. ¿Qué cambió? ¿Qué se le modificó de él? ¿Qué características cambió? Su magnitud. La magnitud, Su magnitud, pero conservó su misma ¿qué? Dirección dirección, y sentido. ¿Sí? Pero entonces hay que mirar con nosotros qué está pasando entonces. Y mirar, bueno, si está entre -1 y 1 el K, ¿qué pasa? Si está entre 0 y 1, ¿qué pasa? Si es positivo, ¿qué pasa? Si es negativo, ¿qué pasa? ¿Sí me entienden? Todas las preguntas. Eso es. Igual lo vamos a revisar la siguiente clase y vamos a ver el producto punto y el producto cruz. ¿Sí? Y ya, con eso terminaríamos entonces todas las operaciones y podrían hacer, digamos, que los puntos del taller a los que les pronto les aparezca eh, algunas cositas de vectores. ¿Listo? ¿Vale? Para mañana creo que tengo una asesoría programada. Yo ahorita les envío a todos la hora de la asesoría, ¿listo? Creo que es en la tarde, de 2 a 4. Entonces ahorita yo les envío el enlace para los que quieran estar mañana en la asesoría, ¿listo? Bueno, muchachos, que tengan buena tarde. Besos. Chao, profe, gracias. Vale, vayan adelantando el taller y no, organizando. profe. Luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Vale, chao. Hasta luego.